Bueno, entonces, eh, bueno, como ustedes saben, nosotros estamos manejando PDF separados para cada clase para poder subirlos a la página. Entonces, nosotros tenemos finite temperature, observables. Pero un segundo, no sé por qué estoy escribiendo así. Finite temperature observables in quantum mechanics. Entonces, nosotros hablamos, la clase pasada hablamos de la función de partición ampliamente y sabemos que la función de partición simplemente es un factor de normalización que va en, en, eh, en la definición del valor esperado observable. Entonces, expectation value of observable A at finite temperature. ¿Cierto? Entonces, este valor esperado, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Entonces, yo puedo decir que el valor esperado del operador a una temperatura T, esto es igual a uno sobre zeta de beta por la traza de E a la menos beta H por el operador A, donde beta es igual a uno sobre K sub B por T. Bueno, entonces obviamente nosotros determinar la función de partición where the partition function zeta de beta es la traza de E a la menos beta H, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta es una definición que nosotros utilizamos para evaluar los observables a temperatura finita. Hay, digamos, hay varios observables a temperatura finita que a nosotros nos interesa evaluar, no solamente el spin, pero bueno, spin es sin duda alguna es uno de ellos, el valor esperado, por ejemplo, del spin SZ, ¿sí o no? Y nosotros implícitamente lo que hemos hecho es que hemos tomado esta definición. This derives from the definition of the expectation value
of an observable in terms of the state operator. Entonces, en términos del operador de estado, yo puedo definir el valor esperado de un observable como la traza de quién, la traza del operador ρ por O. Obviamente, entonces va a depender mucho en qué ensamble esté calculando yo el valor esperado. En este caso estamos en el ensamble microcanónico, ¿sí o no? Perdón, en el ensamble canónico. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, yo digo, in the canonical ensemble, en el ensamble canónico lo que yo tengo es que ρ es igual a e a la menos beta h sobre la función de partición. Y cuando yo reemplazo esta expresión acá, obtengo exactamente esta otra expresión para el valor esperado a temperatura finita, que es la que maneja el libro de Sakurai. Listo, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver una cosa. Um, how to arrive at the previous expression from quantum mechanics. Entonces, por ejemplo, tengo un estado sí, sí o no. Y yo este estado sí lo puedo expresar como la sumatoria sobre n de un c sub n por el que es de n, ¿cierto? Y ese c sub n no es otra cosa que la proyección del estado sobre la base, ¿sí o no? Muy bien. Where the identity resolution can be written as follows. La resolución de la identidad en esta base particular es la suma sobre n por el ket de n por el bra de n. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué más sabemos nosotros? ¿Qué más sabemos nosotros de este ket sí? ¿Cierto? Bueno, básicamente, nosotros también sabemos que el ket sí debe estar normalizado. ¿Cierto? Entonces, we know
that we require to normalize get psi. This bracket between psi and psi. This is equal to the sum over m bra n c sub m star sum over n cn. So this is equal to the sum over m and n of c m star cn bracket between m and n. Eso es un delta, como ustedes podrán imaginarse. Esto es un delta de mn por la ortonormalidad. Y entonces acá me queda suma sobre m y n de c sub m asterisco, c sub n, delta mn, y por lo tanto esto es la suma sobre m de la magnitud de cm al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos visto en un repaso, ¿sí o no? Ya lo habíamos visto en un repaso. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer es que yo quiero partir de esta representación para hallar el valor esperado en observable, ¿cierto? Now, we require the expectation value of an observable in state get psi. Listo, muy bien. Entonces, valor esperado, bueno, el valor esperado de un observable o, entonces, ¿cómo quedaría esta vaina? Esto sería el bracket entre sí y sí, ¿cierto? Entonces, yo introduzco la representación. Esto sería la suma sobre m del bra de m, digamos por un gamma m. Acá tengo yo el observable. Listo, yo tengo aquí el observable. Mm, Regáleme un segundo, yo reviso una cosa. Listo, muy bien. Entonces, a ver, escribamos esto en otro color. Entonces, esto sería, bueno, esto sería gamma m asterisco. Entonces, ya lo voy a corregir. Esto sería gamma n por el ket de n, ¿cierto? Muy bien. O sea que, ¿cómo me queda esta vaina? Esto me queda como la suma sobre m y n de gamma m asterisco, gamma n por el bracket entre m y n del observable. ¿Sí o no? Muy bien. Más sin embargo, lo que yo puedo saber es que gamma m es la proyección de el estado sí sobre el que sobre el bra m, ¿cierto? Y gamma m asterisco es el complejo conjugado, entonces invierto el sentido del bracket, ¿ok? Y acá esto me va a quedar como la sumatoria
sobre M y N. Entonces esto sería el bracket entre sí y M, el bracket entre N y sí, y el bracket entre M y N del observable O. Pero yo puedo reorganizar esto de alguna forma, ¿sí o no? Entonces, y lo puedo escribir así. Mm, a ver, cuando yo pienso, ¿cómo puedo hacer esto acá? A ver, digámoslo de esta forma. Suma sobre M y N. A ver, yo necesito esto de esta forma. A ver, entonces esto sería el bracket entre N y C, ¿cierto? El bracket entre C y M. Acá me queda el bracket entre M y N del observable. Listo. Y acá me quedaría la suma sobre N del bracket entre N y C por el bracket de C. Y entonces acá voy a colocar la suma sobre M del que de M, bra de M. Y acá entonces voy a colocar el observable O y el que de N, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es una resolución de la identidad y aquí me va a quedar la suma sobre N, el bracket entre N. Bueno, acá me queda el que de sí por el bra de sí y por acá me quedaría el observable O y el que de N. Yo sé que este es el operador de estado para un estado puro, ¿cierto? O sea que esto me queda como la suma sobre N del bracket entre N y N de rho por O, ¿sí o no? Y como están entre la misma, entre N y N, entre los mismos índices, entonces esto simplemente es la traza de rho por el observable O. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la forma de evaluar el valor esperado de un observable. Em, hay formas, digamos, la pregunta sería si hay formas de que nosotros podamos meter aquí un estado mixto. Digamos que la respuesta es que sí, ¿cierto? Entonces, for a mixed state,
We write, para un estado mixto nosotros debemos escribir valor esperado del operador O de nuestro observable ha de ser la suma sobre alfa de P alfa, bracket entre sí alfa y sí alfa del observable O. Bueno, ¿por qué así? Resulta que cuando yo tengo un estado mixto, yo tengo una mezcla estadística de estados. Entonces yo necesito saber, si voy a hallar el valor esperado de un observable, yo necesitaría saber en cada uno de los estados en los que está mezclado el estado total, ¿cierto? Entonces, ¿cómo contribuye al valor esperado dicho estado? ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente lo que yo estoy haciendo acá. Ahora, esto me queda como la suma sobre alfa del bracket. Acá, yo podría decir, esto sería el bracket, ah, sería P alfa, bracket entre sí alfa y sí alfa. Acá voy a colocar una resolución de la identidad. Acá voy a colocar una resolución de la identidad y aquí en la mitad voy a colocar el observable. Listo, bueno, muy bien. Esta es la suma sobre alfa de P alfa. Esto sería si alfa, la suma sobre M del que de M por el bra de M. Esto es O, suma sobre N del que de N, bra de N y acá el que de si alfa. Listo. Bueno, yo creo que aquí podemos reorganizar nosotros algunas cositas ya. Entonces esto me da suma sobre alfa, suma sobre M y N. Esto es P alfa, que es la probabilidad de la mezcla. Esa la vimos esta semana en el repaso que hicimos con Juan Esteban. Eso fue el viernes. Si alfa, bra de M, el bracket entre M y N del operador O, ¿cierto? Esto sería el bracket entre N y si alfa. Bueno, entonces voy a proseguir acá. A ver. Como ya estos números yo los puedo mover como yo quiera. Voy a mover este de acá. Suma sobre alfa, suma sobre M y N. Esto es P alfa. Esto es el bracket entre N y si alfa, el bracket entre si alfa y M. Esto es el bracket entre M y N. ¿Cierto? Pues la suma sobre alfa, la suma sobre M y N. Y acá por la linealidad del producto interior, entonces yo puedo introducir P alfa dentro del producto interior y me va a quedar esto así. Esto es N. Bueno, yo puedo hacer varias cosas acá de una. Entonces yo voy a dejar acá la suma sobre N, ¿cierto? Me queda bra de N. Aquí me va a quedar la suma sobre alfa, entonces la quito de acá, de P alfa, por este término que sería que de si alfa,
Brades y alfa, ¿cierto? Acá ya yo meto la otra sumatoria, esta sumatoria con respecto a M la meto acá. Entonces me queda el ket de M, bra de M, acá me va a quedar el operador O y acá el ket de M. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, este término que yo tengo acá, chicos, esto no es otra cosa que el operador de estado para un estado mixto, ¿cierto? Y este término que yo tengo acá no es otra cosa que la resolución de la identidad. Por lo tanto, entonces esto me va a quedar como la suma sobre n del bracket entre n y n del operador de estado ρ por el observable, o sea que no cambia con respecto a como lo habíamos evaluado nosotros anteriormente. Therefore, the expectation value of an arbitrary operator in the finite temperature regime is given by, entonces, valor esperado de O es igual a la traza. Observe que comienza con un índice y termina con el mismo índice a la traza del operador ρ por eh, el observable. Esto en mecánica clásica es absolutamente idéntico a lo que yo tengo acá, ¿cierto? No hay ninguna diferencia. Simplemente que en mecánica clásica no se calcula con una traza, sino que se calcula con una integral. Pues. Eso es todo. Listo. Y esto es igual a uno sobre la función de partición que me dice que yo estoy en el ensamble canónico por la traza de e a la menos beta h por el operador. En el caso de Heisenberg, esa es la traza que me falta calcular. Listo. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, esta es la teoría esta es la teoría de, desde la mecánica cuántica, cómo hallar el valor esperado y no observable, ¿cierto? Entonces, ahora, obviamente cuando yo tengo el operador de estado acá involucrado, entonces yo debo de decir, Pues digamos, porque digamos uno por lo general pues tiende a utilizar la definición del operador de estado, digamos, para un estado mixto o para un estado puro, como está arriba, como lo sí, estamos arriba. Pero al principio usted había dicho que, digamos, si uno consideraba un ensamble canónico, el operador de estado asumía la forma de esa exponencial sobre la función de partición. ¿Bajo qué?
margen, bueno, bajo qué condiciones el operador de Estado asume esa forma, porque pues por lo menos para mí es algo que es nuevo. Sí. Diga, eso para mí es como yo ver al señor Álvaro Uribe en la calle repartiendo plata, ¿cierto? Eso sería una novedad, pero mejor dicho, eso sería una novedad cultural. Verlo en chanclas repartiendo plata, dice, ve, acabo de vender mi hacienda, ¿cierto? Y la platica de la hacienda la voy a repartir entre todos ustedes, entre los emboladores, las señoras que venden chicles Adams, bueno, entonces eso se llama una novedad cultural. Yo no sé si a Duque le tocó, Duque, a usted no le tocó ver clase con indígenas. Sí, pues me toca con un... Esa vaina, ver clase con un indígena, eso es una vaina muy maravillosa. Güey, pucha. Eso sí es una novedad cultural completa. Eso es Mm, como, por ejemplo, es exactamente igual a cuando yo escribo el operador de estado de esta forma, como me preguntaba Darwin. ¿Sí o no? Esto para uno es una novedad cultural, sobre todo cuando uno no está acostumbrado a meterle temperatura a la mecánica cuántica. ¿Sí o no? Entonces, digamos que la pregunta de Darwin, yo la reestructuraría un poco. Cuando yo trabajo el operador de estado, por ejemplo, si yo trabajo el operador de estado como un estado puro, entonces esto aquí, Darwin, esto es un pure state. Yo no estoy haciendo referencia a la temperatura hoy, Darwin se me desapareció. Cogí yo, veía a Darwin, agaché la cabeza para escribir y la volví a subir y se desapareció, como pasaba en las películas de vampiros. O sea, el mago lo volvió a hacer. Entonces, cuando yo estoy hablando de un estado puro, yo estoy hablando de un sistema en aislamiento. Listo. Isolated systems. Darwin, de hecho, esa pregunta que tú haces, ¿dónde está Zambrano? Zambrano de fue. Ah, no, ahí está. Entonces, esa pregunta que tú haces, me parece una pregunta muy interesante porque nos lleva a nosotros a discutir. Eso es otra cosa que podríamos discutir en una próxima sesión. Yo a esa sesión sí me animaría a hacerla, a hacer una sesión extra para discutir eso. ¿Cuáles son las implicaciones de hablar de temperatura en mecánica cuántica? ¿Cómo, por ejemplo, será que yo podría, digamos, yo podría elaborar un argumento en relación a la termalización de un autoestado del Hamiltoniano? Entonces, ¿cómo veo yo eso? Eso en el mundo de la mecánica cuántica se llama Eigenstate Thermalization, ¿cierto? Entonces, hay un profesor que se llama David Hughes, es un profesor muy conocido, eh, mm, que, que trabaja mucho, por ejemplo, la termalización cuántica. O sea, ¿qué significa la termalización cuántica? ¿Cómo debo verlo yo la termalización cuántica? En otras palabras, palabras más, palabras menos, lo que Darwin me está preguntando es cuál es el rol de la temperatura en el sistema. Entonces acá, un estado puro es un estado aislado, ¿cierto? Ahora, cuando yo trabajo con estados mixtos, entonces esto de acá, esto sería un estado mixto, ¿cierto? Entonces esto sería mixed state. La pregunta es esta. Un estado mixto, pues esta es una pregunta importante, ¿un estado mixto y un estado térmico son la misma cosa o son cosas diferentes? Esa es una pregunta que de alguna forma nosotros nos podríamos hacer, ¿cierto?
Entonces acá yo, digamos, no podría sostener el argumento de que un estado mixto es un estado aislado. Hay diferentes formas, hay diferentes formas, chicos, en las que yo puedo crear un estado mixto. Un estado mixto no solamente se crea a partir de la termalización de un estado, hay varias formas de crear un estado mixto. Entonces, diría yo que una pregunta interesante, Darwin, sería esta. ¿Cuál es la diferencia entre un estado mixto y un estado térmico? El estado con el que nosotros vamos a calcular acá es un estado térmico, donde el operador de estado para un estado térmico viene dado por este término de acá. Entonces, por favor, vamos a hacer esta distinción acá en la pregunta que hace Darwin. A ver. The following important distinction must be made. Entonces, yo tengo una distinción acá que debo de hacer. Entonces, yo tengo pure state. El estado puro, su operador de estado simplemente se puede escribir de esta forma. Tengo mixed state. Esto simplemente es una mezcla de probabilidad. Ahora, tome atención, Darwin. El mecanismo mediante el cual tú mezclas los estados puede ser diverso, ¿sí o no? Nosotros, digamos, yo como ejemplo puse ahí al pato Luca a tirar una moneda y entonces mezclar un estado spin up y spin down. Eso simplemente es una forma de crear un estado mixto, ¿cierto? Y la forma en la que yo estoy ahí creando el estado mixto es a través de la incertidumbre. Entonces hay una incertidumbre y la incertidumbre entonces mezcla los estados. Hay varios mecanismos mediante los cuales yo puedo crear un estado mixto. Ahora, hay un tercer estado. Este es muy importante, Duque. Este de acá. Tú debes de diferenciar, por ejemplo, cuando hay una emisión de luz, debes de diferenciar entre una emisión coherente, emisión decoherente y entre una emisión térmica. Si tú coges, por ejemplo, un metal y lo calientas, ese metal va a comenzar a emitir radiación y uno ve cómo se pone rojo, ¿cierto? Y diferentes metales se calientan de diferentes colores, ¿sí o no? Entonces, eso se llama emisión térmica o radiación térmica. Esa radiación es una radiación incoherente, no es coherente. La radiación coherente viene de este tipo de sistemas, de los sistemas donde los electrones tienen la capacidad de exhibir superposiciones coherentes. De ahí viene la emisión coherente. Listo. Acá yo tengo un thermal state. En el estado térmico, entonces yo voy a escribir ρ como E a la menos beta H sobre la función de partición. Esto es una realización no diagonal en la base de energía, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vimos ayer en clase de topología? Aquí todo el mundo estaba en clase de topología. Entonces, nosotros vimos esto. Yo puedo introducir una resolución de la identidad acá. Yo voy a hacer esto. Muy bien, entonces, ¿cómo me queda esto? Si yo, si yo represento la resolución de la identidad en una autobase del Hamiltoniano, nosotros en la clase de topología vimos que esas bases se llaman Energy Eigenkets, ¿cierto? Entonces sería el ket de M
bra de m. Aquí tengo e a la menos beta h sobre z de beta, sí o sí. Y acá entonces yo tendría la sumatoria sobre n del que de n, bra de n. Listo. Y acá, finally, for a thermal state we write. Para un estado térmico yo escribo ρ me queda como la sumatoria sobre m y n, ¿cierto? Del que de m, bra de n, y aquí me queda el bracket entre m y n de e a la menos beta h, y acá yo puedo colocar al frente el factor de normalización como 1 sobre la función de partición. Muy bien. Entonces acá, ¿cómo me queda esta vaina? Si yo aplico como yo decidí expandir la resolución de la identidad en una autobase del Hamiltoniano, entonces yo tengo que H actuando sobre el que de n, esto es n por el que de n. Esto me queda 1 sobre z de beta suma sobre m y n, que de m bra de n, ¿cierto? Acá me queda el bracket entre m y n, eso es un delta, y acá me queda e a la menos beta n, ¿sí o no? Muy bien. O sea que esto es lo que estoy haciendo yo es que esto es una representación del operador de estado por un estado térmico, Darwin. Esto es un estado térmico. Entonces ya te voy a mostrar qué es un estado térmico. Esto es un delta mn. Esto queda 1 sobre z de beta suma sobre m y n, que es de m bra de n delta mn e a la menos beta n. Y llegamos a una representación para el operador de estado. Yo reconozco, por ejemplo, que posiblemente esto es algo que ustedes pues no han visto, ¿sí o no? Esto yo lo enseño en mecánica cuántica, pero a Darwin no se lo alcancé a enseñar en mecánica cuántica. Yo en ese tiempo en mecánica cuántica era un poco conservador, ¿cierto? Porque ahí tampoco había tanto material de personas como para uno ponerse a hacer visajoso, ¿sí o no? Entonces, esencialmente, así como para uno decir que uno podía como digamos, apretar las tuercas en ese curso estaba Darwin y habían por ahí otras 2 personas. Sí, uno. De resto, eh, era una cosa complicada. Es más, la presentación, las exposiciones finales de ese curso de mecánica cuántica, Dios mío bendito. Eso es una vaina para el olvido, pues. Sí o no. Uy, no, no, no me lo recuerde. Y hubo gente que ni siquiera expuso. O sea, la mejor exposición de todas fue la de Oscar. ¿Sí o no? Sí, Ese Oscar, mejor dicho, la sacó del estadio, duro. ¿cierto? Y lo puse yo a trabajar con otra persona, Oscar, y la otra persona ni se habló con Oscar para hacer la exposición.
Dios mío, bendito. Eso sí, mejor dicho. Entonces, yo en ese tiempo no enseñaba esto, pero después de que le di clase a Darwin, di mecánica cuántica 2 veces y las 2 veces que di mecánica cuántica enseñé esto. La segunda, la vez que fue el primer semestre del 2022, yo dije, no, nosotros tenemos que comenzar a consolidar el curso de mecánica cuántica. Si estos manes no son capaces con esto, de malas. ¿Cierto? Y ya, digamos, el curso del semestre pasado de mecánica cuántica, ahí ya había, digamos, material, ¿cierto? Estaba Pedro Luis, estaba Omar, ¿cierto? Entonces, estaba Camilo José, que es un chico muy valioso. Había gente. Entonces ahora, then, raw for a thermal state reads. Uno sobre Z por la sumatoria sobre M de el que de M, bra de M, ¿cierto? Y aquí por E a la menos beta H. Bueno, Darwin, póngale cuidado para que vea que yo soy severo mago. Entonces resulta que yo acá puedo meter Z de beta dentro de la sumatoria y decir que esto es E a la menos beta H sobre Z de beta por el ket de M, que es un es un Energy Eigenbasis, ¿cierto? Bra de M. Y esto me queda súper parecido a un estado mixto, ¿sí o no? Más sin embargo, me queda como la suma sobre M de P sub M de beta por el ket de M por bra de M, ¿cierto? Where P sub M of beta equal to E to the minus beta, aunque yo soy como pendejo. Yo porque puse el Hamiltoniano acá otra vez. Si ya estaba trabajando con los autovalores del Hamiltoniano. Entonces esto es E a la menos beta M sobre Z de beta. Eso es un factor de Boltzmann. These are thermal probabilities in the form of a Boltzmann factor. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el estado térmico, Darwin, es una mezcla. Sí, es una mezcla también. El estado térmico es una mezcla. Eso seguro, el estado térmico es una mezcla. Pero es una mezcla, ojo, es una mezcla de probabilidades. Ojo, es una mezcla de probabilidades donde el mecanismo es un mecanismo térmico, ¿sí o no? Entonces el estado térmico es un caso particular del estado mixto, como ustedes pueden ver, donde las probabilidades dependen de la temperatura, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, si uno quiere estudiar óptica, Darwin, si digamos, si tú terminas haciendo el doctorado, por ejemplo, en óptica cuántica, eh, estudiar el estado térmico es muy importante. Los estados térmicos son estados que emiten luz, pero es una luz que no puede exhibir interferencia. Tú no puedes ver interferencia, patrones de interferencia en la luz emitida por estados térmicos, no puedes.
Más sin embargo, eso sí lo puedes hacer en una emisión coherente, que eso es lo que está estudiando Duque. Cuando uno emite luz de manera coherente, ¿cierto? Entonces significa que está emitiendo luz a partir de sistemas de materia cuyos estados cuánticos se caracterizan por estados puros. Listo. Bueno, yo le dije a Duque que algún día íbamos a llegar a este tema. Todavía nos falta porque tendríamos que hacer un cálculo, por ejemplo, de un patrón de interferencia emitido por una fuente coherente. Eso es algo que usted debería hacer. Entonces, en estos días, por ahí en alguna clase nos metemos por ahí. Ahora, eh, entonces, vamos a mirar qué pasaba con el caso de Heisenberg. For the case of the Heisenberg Hamiltonian, in the presence of symmetry breaking, of time reversal, of time reversal symmetry breaking. Entonces nosotros teníamos que el hamiltoniano spin para h barra igual a 1. Esto es SA.SB menos delta medios SA.BA menos delta medios SB punto B sub B. Listo. Entonces, for the case of the Heisenberg Hamiltonian in the presence of time reversal symmetry breaking, the following eigenvalues are obtained. Listo, entonces yo tenía que E0 era igual a menos 3 JB cuarto. E1 era igual a JAB cuartos menos delta BZ sobre 2 donde ambos campos van en dirección Z y son iguales a BZ. Eso ya, digamos, lo habíamos definido. E2, que es otro estado que no se ve alterado por, no se ve alterado por el campo, entonces sería JAB cuartos. E3 sería JAB cuartos más delta BZ medios. Ahora, yo necesito los autovalores de mi hamiltoniano para poder evaluar el valor esperado de un observable, ¿cierto? Eso es lo que nosotros ya habíamos concluido, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces,
Now, let's evaluate once more the partition function. Entonces, la función de partición z de beta es la traza de e a la menos beta h spin. Y recuerden que yo escojo eh, evaluar esta traza en la base del Hamiltoniano. No tendría ningún sentido hacerlo en ninguna otra base, ¿cierto? Entonces, esto sería la suma desde m igual a 0 hasta 3, porque este Hamiltoniano tiene tres bases, tiene tres autobases, que ya las definimos en clases anteriores como singlet y triplet. Esto me queda, entonces esto sería la suma sobre m, desde m igual a 0 hasta 3, de e a la menos beta m. Esto me queda como e a la menos beta e 0. Esto lo hicimos la clase anterior en colores para que vayan y busquen las notas. E a la menos beta e 1 más e a la menos beta e 2 más e a la menos beta e 3, ¿cierto? Esto me queda como e a la 3 beta JAB cuartos más e a la menos beta JAB cuartos por e a la beta delta BZ medios más e a la menos beta JAB cuartos más e a la menos beta JAB cuartos e a la menos delta BZ medios. Uy, me faltó el beta. Listo. Entonces acá esto es e a la 3 beta JAB cuartos más e a la menos beta JAB cuartos factor de e a la beta delta B Z medios por e a la menos beta delta BZ medios más e a la menos beta JAB cuartos. Listo. Muy bien. Entonces, por acá me quedaría e a la 3 beta JAB cuartos más dos veces e a la menos beta JAB cuartos por el coseno hiperbólico de delta BZ sobre 2 K sub B por T más e a la menos beta JAB cuartos. Factorizing, entonces yo digo acá factorizing e to the minus beta JAB over 4.
Entonces, la función de partición en el caso particular de el Hamilton Heisenberg en términos de rompimiento de simetría, de inversión temporal, entonces me quedaría de esta forma. E a la menos beta J a b cuartos. ¿Factor de quién? Factor de E a la beta J a b cuartos más 2 coseno hiperbólico de delta BZ sobre 2K sub B por T más uno. Así había quedado nuestra función de partición. Digamos que en la evaluación que nosotros hicimos, o en la evaluación del valor esperado, este es un punto muy importante. Digamos, esto hace parte del cálculo. We require to evaluate. Entonces requerimos evaluar el valor esperado del operador SA en dirección Z como 1 sobre Z de beta por la traza de E a la menos beta H spin que multiplica a SA super Z, ¿cierto? Muy bien. Segundo, chicos. Listo. Y requerimos evaluar el valor esperado de S sub B super Z, 1 sobre Z de beta traza E a la menos beta H spin por S sub B de Z. Y recuerden las dimensiones de los operadores, eso es muy importante. Listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener por acá? First, let's work in the absence of symmetry breaking. Listo. Entonces, para este caso particular,
Un segundo. Muy bien. Yo tengo que evaluar la traza de E Ah, a la menos beta. Sí, dime. una pregunta, ¿qué es walk? No. Ah, work. Ah, Trabajar. ok, ok. Qué pena. Listo. Entonces acá yo escojo la base, entonces desde m igual a 0 hasta 3, bra de m e a la menos beta h spin por s a super z. Listo. Igual. Entonces, como yo sé cómo operar h spin sobre el que es de m, porque es una autobase del Hamilton, esto me queda la suma desde m igual a 0 hasta 3 de e a la menos beta m por el bracket entre m y m. Ahora escribo de esta forma. Esto es SAZ producto tensor con IB. Listo. Bueno, bien. Entonces, yo ya sé cuál es la base, ¿cierto? Y digamos esa base, ¿cómo actuaría? Ahora, hay varias formas en las que yo puedo hacer esto, ¿sí o no? Yo puedo escribir la base acoplada. Yo podría escribir la base acoplada y simplemente a partir de la base acoplada, yo puedo operar con el spin y determinar cuánto vale el spin del estado. Recuerden que esos estados tienen un spin determinado, ¿cierto? Eso es una forma. Otra forma es así, digamos que esta forma es un poco cansona. Yo podría trabajar con la representación en 4 dimensiones y trabajar con la base acoplada. ¿Eso qué implica? Eso implica lo siguiente, eso implica yo decir esto. Implica que esto sería e a la menos beta e 0. Para el autovalor E0, ¿quién era el estado? El estado S era igual a 0, ms igual a 0, ¿cierto? Entonces acá me queda S igual a 0, ms igual a 0. ¿Qué hace ese Z? Ese Z lo que hace es que simplemente saca, escúchenme bien, él saca eh, mm, el valor de ms del estado, ¿cierto? ¿Y quién es el valor de ms de este estado? Pues el valor de ms de ese estado es 0, o sea que este primer término da 0. A ver, SA super Z, actuando sobre el que es DS, MS es igual a H barra MS por el que es DS, MS, ¿cierto? Entonces ya, como MS es 0, pues entonces cuando ustedes actúan con ese operador sobre ese que, pues eso va a dar 0. Pero digamos, ahí de entrada ya se está considerando a ese A como si fuera, o sea, de dimensión 4x4, ¿sí? Sí, exactamente. Porque está trabajando en la base acoplada. Está actuando sobre toda la base acoplada. ¿Sí o no?
Entonces me queda acá más E a la menos beta E1 por el bracket entre S igual a 1, MS igual a 1, S igual a 1, MS igual a 1, SA super Z. ¿Cuánto vale esto? Este término de acá vale H bar. Listo. Continúo. Más E a la menos beta E sub 2 bracket entre S igual a 1, MS igual a 0, S igual a 1, MS igual a 0, DS sub A super Z. ¿Cuánto vale esta vaina? Esto vale 0. Y por último, más E a la menos beta de 3, ¿cierto? E a la menos beta de 3 por el bracket entre S1, MS igual a menos 1, S1, MS igual a menos 1, DS sub A super Z. Y esto es menos H bar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda este término de la traza que yo estoy evaluando acá? Esto nos va a quedar así. Los únicos que no son ceros son este y este. Entonces me queda H barra que multiplica a E a la menos beta E1 menos E a la menos beta E3. Pero como estamos hablando del caso degenerado, ¿sí o no? Estamos hablando de un caso de degeneramiento. Regáleme un segundo. Sí, entonces esto es cero. ¿Por qué? Por esta razón. Degeneracy. E1 es igual a E3. Para que esto no sea cero, tenemos que levantar el degeneramiento. ¿Sí o no? Exactamente lo que tenemos que hacer. Para que esto no sea cero, tenemos que levantar el degeneramiento. Si no levantamos el degeneramiento, pues ñao. ¿Sí o no? Entonces, ahí sí difícil. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, ahí la exponencial que acompaña a la autoenergía epsilon 3 también debería ser menos, ¿no? ¿Dónde? Mm, en la segunda exponencial. Acá. No, abajo, ya donde se hace cero. La- Ah, sí, sí, sí. sí, porque si una está positiva y la otra está negativa, así están iguales, está complicado hacerlo, pero Este cálculo que yo acabo de hacer acá, este es un cálculo muy genérico. Entonces, digamos, esto no solamente se cumple para el caso de degeneramiento, simplemente yo lo que tengo que hacer es reemplazar los autovalores, pero este cálculo que yo acabo de hacer acá se cumple también para el caso de no degeneramiento, ¿cierto? Entonces, here, now, in the particular case,
of symmetry breaking in the Heisenberg Hamiltonian ¿cierto? Entonces, E1 es igual a JB cuartos menos delta BZ sobre 2. E3 es JAB cuartos más delta BZ sobre 2. Therefore, the trace of e to the minus beta h spin times a s a super z gives. En este caso, la traza de e a la menos beta h spin sa super z, entonces esto cómo me quedaría. H barra por e a la menos beta E1 menos e a la menos beta E2. Bueno, y de acá ustedes pueden ya notar con toda claridad que, perdone, 3, que como los autovalores no son iguales, esto no debería dar cero, ¿sí o no? Ok, entonces ¿cómo me queda? Esto sería h barra factor de e a la menos beta que multiplica a JB sobre 4 menos delta BZ medios menos e a la menos beta JB sobre 4 más delta BZ medios. Y acá me queda, entonces esto es e a la menos beta JB sobre 4 e a la beta delta BZ medios e a la menos beta JB sobre 4 por e a la menos beta delta BZ medios. ¿Cierto? Acá factorizo este término y este término. O sea, me queda h barra e a la menos beta JB cuartos. ¿Cierto? Que multiplica a e a la beta delta BZ medios menos e a la menos beta delta BZ medios. Eso es un seno hiperbólico, ustedes lo saben. O sea que esto me da como me da 2h barra por e a la menos beta JB cuartos por el seno hiperbólico. Esto no me va a caber acá. Por el seno hiperbólico de delta BZ sobre 2K sub B por T. Evaluado. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Listo.
Bueno, ¿alguna pregunta? Chicos, me acabo de dar cuenta que ahora cometí un error maluco. Este operador de acá, actuando sobre este estado, este es el ms igual a uno, es la proyección magnética de todo el estado, más sin embargo yo aquí estoy operando solamente con el operador en A, ¿sí o no? O sea que realmente el operador en A solamente saca aquí H barra medios, ¿cierto? Lo mismo por acá. Eso sería si fuera un SZ total, un SZ total, no en A o en B, sino total. O sea, SA más SB. Y ustedes me preguntarán cómo se dio cuenta. Por el resultado, este resultado no puede dar 2, tiene que dar H bar. Uy, Listo. pero eso está complicado, porque digamos, por lo menos ahí en la base acoplada, cuando uno arma la base acoplada, digamos, los números cuánticos que se encuentran, o sea, no se encuentran los números cuánticos de MS, por ejemplo, de este operador en la base desacoplada, la proyección magnética de este operador en la base desacoplada. Se encuentra, digamos, el S total, el MS total, la proyección magnética total, y digamos S1 y S2. En este caso sería SA y SD. Sí, exactamente. Igual Entonces, cómo tú puedes podemos? evaluar, tú puedes evaluar MS en términos, puedes evaluar MS en términos de MS1 y MS2, ¿cierto? Entonces, a través de los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿cierto? Entonces, Ah, recuerda que los coeficientes de Clebsch-Gordon-Darwin te dan que MS total debe ser igual a MS1 ah, bueno. más MS2. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es esto. Tú tienes combinaciones de estos de acá, ¿sí o no? Entonces, para un estado tienes un medio más un medio. Esto es uno. Para otro estado tienes menos un medio menos un medio. Esto es menos uno. Para el otro tienes ms igual a menos un medio más un medio. Es cero. Y para el otro tienes ms igual a un medio menos un medio es cero. Y ahí Mm, están los tres, mira. MS0, MS1, MS0 y MS menos uno. ¿Sí o no? sí. Con Clebsch-Gordon. Ahora, ¿cuál fue el error mío? Fue un error conceptual. Pero como diga, de alguna forma me estoy afanando para terminar el cálculo, entonces se me fueron las luces. Ahí les pido disculpas. Entonces, ¿cuál es el error conceptual? Que yo, digamos, no puedo actuar con ese A sobre este estado. Si actúo con ese A, tengo que actuar sobre la parte de este estado que está compuesta por la base desacoplada. Listo, ya les voy a explicar cómo se hace eso. Entonces, realmente un segundo para no dejarlos, digamos, así como en ascuas, pues, como, uy, esto es como magia, no, eso no es magia. Eh, en mis tiempos Ay, se le llamaba truquero. sí, verdad. No, aquí el único que hace truco es rueda. Muy bien. Pero entonces que habría que, digamos, aplicar, o sea, hacer un cambio de base antes Sí, o saber, de ¿cierto? Hacer proyectar un el cambio de operador base sobre los estados. o saber que este estado está compuesto por dos estados con ms igual a uno, con ms igual a un medio y ms igual a un medio, o un medio menos un medio, y saber que este SA super Z saca es uno de estos de acá. Ah, sí. Y ya, porque no es el operador total, sino que solamente es un operador parcial, no es un operador de un solo spin. Mm. Entonces no va a actuar no va a sacar todo este ms de acá, sino que va a sacar una de las unidades que componen ese ms según los coeficientes de Clebsch-Gordan, ¿cierto? Entonces, vea, Cristian Santiago, esto es un curso de cuántica con, de cuántica uno más o menos como debería de ser. Esto es cuántica uno
para que te hagas una idea, listo. Pero sí, ¿no? Entonces, Pero eso es como, o sea, eso es más como, pues, también parte como de física estadística no, o no, 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 esto es no, lo que estamos hablando, Darwin, y yo acá, esto es pura cuántica uno. Mira que yo no, acá yo no estoy haciendo referencia en absoluto, no estoy haciendo ninguna referencia, Cristian Santiago, a temperatura en este momento. Nada, estos son trazas, estados, números cuánticos, ¿cierto? Darwin, esta paginita quedó bonita. Sácale una foto ahí, por favor. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá cómo quedaría, bueno chicos, ¿cómo quedaría entonces el valor esperado de ese A? Here. Uy, Juan, Nosotros sabemos que el antes valor de esperado de continuar, ese A, ¿me puedo hacer una ¿cómo? pregunta? Sí, claro. Porque nosotros hemos hablado de, y pues yo sé que esto yo debería saberlo, porque yo ya lo vi, pero, pero pues aquí que estamos de confianza. Esto, un ensamble canónico. ¿Qué es un ensamble canónico? Ah, Pues, bueno, ya te voy a digamos, hay explicar. ensamble canónico, microcanónico, Listo. No, supracanónico, no, no, pero, pero esa es una buena pregunta. Te agradezco la pregunta, eso es una buena pregunta y no hay que saber eso. Listo, entonces ya te respondo. Voy por el cargador un segundo. Pausa el video, porfa. Bueno, entonces ya te voy a explicar eso, Darwin. Ven, yo termino acá y te explico porque eso es elaborado. Listo. listo, listo. Entonces, here, bueno, acá nosotros sabemos que en este caso, en ausencia de rompimiento de simetría, cuando hay degeneramiento, pues el valor esperado de ese A super Z vale cero. O sea que no se ve magnetismo por este lado. Ahora, en este caso, here, in the presence of symmetry breaking, in the presence of time reversal, symmetry breaking, we have, pues, el valor esperado de ese A super Z, que sería la traza de E a la menos beta H spin por S A super Z sobre la traza de E a la menos beta H spin. ¿Cómo nos queda esto? Entonces nosotros evaluamos esto en verdecito acá. Esto es H barra E a la menos beta JB sobre 4 seno hiperbólico de delta BZ sobre 2 K sub B por T. Listo. Muy bien. Entonces, y abajo, ¿cómo nos queda? Entonces, la función de partición nos había quedado E a la menos beta JB cuartos que multiplica a uno más 2 coseno hiperbólico delta beta Z sobre 2 K sub BT más E a la beta J a B cuartos. ¿Cierto? 1 más 2 coseno hiperbólico de delta BZ sobre 2 K sub B por T. Ahí está la ley de Curie, ahí está la ley de Curie.
en 1 sobre K sub BT. Bacano, por ejemplo, que inclusive acá en este contexto de espines, solo de espines, no de magnesio, sino solo de espines, también emerge la ley de Curie. Si eso me lo preguntan, eso a mí me parece cojonudo. Entonces, E a la beta JAB cuartos. Ya, muy bien. Se va este con este y el valor del spin, del valor esperado de spin, me queda como H barra seno hiperbólico de delta BZ sobre 2K sub BT y acá me queda 1 más 2 coseno hiperbólico de delta B sub Z sobre 2K sub B por T más E a la beta JAB sobre 4. Listo, muy bien. Este es mi resultado. Bueno, entonces les voy a dar una tarea importante, tarea en Python, in Python, plot a contour, plot a contour for expectation value of SJ, SJ super Z, puede ser A o B J, against, contra JAB en T, temperatura T. Por favor, tomen la temperatura desde 0,01 Kelvin hasta 10 Kelvin. Y JB lo van a tomar desde 0 milielectron volts hasta 25 milielectron volts. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá Darwin, te voy a explicar lo siguiente. Tú tienes un sistema aislado, isolated system, y por ejemplo tú tienes en este sistema aislado, tú tienes un mundo de espines. Como este sistema es aislado, no está permitido, Darwin, que tú intercambies energía con el entorno. El intercambio de energía delta E es igual a cero, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que si yo quiero asociar una función de probabilidad para los estados acá, la función de probabilidad como función de energía ha de ser un delta del hamiltoniano menos la energía. ¿Eso qué significa? Que el hamiltoniano tiene que ser exactamente la energía del sistema, porque no hay un intercambio de energía con el medio. ¿Eso está claro? Sí, sí. Esto se llama microcanonical ensemble. Esto de acá. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo sería un canonical ensemble.
Un canonical ensemble consta de lo siguiente. Yo tengo un sistema que pueden ser unos spines. Entonces estos pueden ser, este puede ser, por ejemplo, mi sistema físico. Simplemente un conjunto de spines. Entonces, este sistema físico, yo lo voy a llamar sistema. Y este sistema va a tener una propiedad. Esto es physical system. ¿Qué propiedad tiene este sistema? Este sistema tiene la propiedad de que son few degrees of freedom. ¿Eso qué significa? Son pocos grados de libertad, pocos grados de libertad. Y esto nosotros lo llamamos sistema físico. Ahora, este sistema físico va a estar en contacto con otro sistema que voy a llamar reservorio. Y ya les voy a explicar de dónde viene etimológicamente la palabra reservorio. ¿Cuál es la etimología de la palabra reservorio? Listo. Este sistema de acá, Darwin y compañeros, es una pregunta muy importante. Es un sistema que está compuesto por un grado muy gran, por un número muy alto de grados de libertad. Que yo acá los estoy dibujando como cualquier cosa. Pueden ser átomos, por ejemplo, ¿cierto? Y no necesariamente átomos del mismo tipo. Pueden ser átomos de diferente tipo. Pueden ser vibraciones también. Esto puede ser una vaina muy diversa, pero eso sí, la condición es que el número de grados de libertad de esta vaina es inmenso. Entonces acá coloquémosle, por ejemplo, otro color. Estos ya serían átomos amarillos, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, no sé, esto simplemente es un condenado ejemplo. Esto, digamos, puede suceder de muchas formas, ¿sí o no? Listo. Es más, si ustedes, por ejemplo, pueden también, como para meterle ají a esta vaina, pueden colocar unas impurezas ahí, en rojo.
otros átomos que van a estar mezclados entre la población que ustedes ya tenían del material. Bueno, muy bien. Joder. Listo. Bueno, entonces, digamos que acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Los muchos grados de libertad que tiene este condenado sistema, lo que están haciendo es que están creando una condición para que se pueda definir el sistema termodinámicamente. Este de acá. Este sistema entonces de acá es lo que nosotros llamamos reservorio. Listo. Thermal reservoir. Y según los principios de la termodinámica, más específicamente el límite termodinámico, este sistema como tiene muchos grados de libertad, que lo voy a colocar many degrees of freedom. Entonces este sistema, Darwin, es capaz de sostener una temperatura constante independientemente de sus interacciones. Entonces ya es un sistema que ha llegado a una temperatura, pero una temperatura bien definida por la ley cero de la termodinámica, ¿cierto? ¿Qué sucede con este sistema? Este sistema de acá, que es mi sistema físico, como tiene pocos grados de libertad, no tiene la termodinámica bien definida. Ahora, cuando estos dos sistemas se ponen en contacto, ellos aquí sí intercambian energía. Delta E es diferente de cero, el intercambio de energía. Y después de cierto tiempo, este sistema adquiere una temperatura T debido a un proceso que nosotros conocemos como termalización, thermalization. Pero los sistemas siguen estando cerrados, ¿cierto? Mm, no, O eso sea, se llama. intercambian energía, pero no intercambian número, o sea, número de Lo que pasa es partículas. que eso depende de la definición de cerrado que tú tengas. Tú puedes Bu- hablar de sistemas cerrados, sistemas aislados y sistemas abiertos. Esa definición me gusta a mí más. Un sistema aislado no intercambia energía ni partículas. Un sistema cerrado intercambia energía, pero no partículas. Y un sistema abierto intercambia las dos. Esa es una definición más de Ok, química. sí, me gusta Y, más y esa. esa definición me gusta más. Ahora, lo que tú tienes que hacer acá es tú considerar el hamiltoniano, Darwin, que tú vas a considerar. Es un hamiltoniano que está compuesto por el hamiltoniano del sistema físico más el hamiltoniano del reservorio. Lo que tú haces es como a ti no te interesan los grados de libertad del reservorio, integra sobre los grados de libertad del reservorio, lo sumas, alguna de las dos. Eso depende de la representación. Y de acá te va a salir que de esa suma sale una constante normalización. Normalization constant.
Y esa constante de normalización se llama zeta de beta, que es la función de partición. Y así, entonces el estado del sistema físico se puede expresar como E a la menos beta H de sistema sobre zeta de beta, que es quien contiene la información del reservorio. Esto se llama el ensamble canónico. Y hay otro más que se llama el gran canónico. ¿Te parece bien así, Darwin? Sí, sí, mucho mejor. Listo. Muy bien. ¿Qué nos falta para terminar esto? Nos falta mirar entonces cómo quedaría SB. Ya sabemos cómo queda SA, ¿cierto? SB queda igual, ¿sí o no? Simplemente la traza de E a la menos beta H spin. Este dibujo me gusta. Sácale una foto, por favor. Me quedó bonito. Listo, Juan, ya le envío la foto. Uy, Gracias. sí tenía esa duda. No, está bien, eso es una buena duda. Porque, por ejemplo, esta duda, aquí, Darwin, aclaramos, tú me ayudaste también a aclarar de una vez qué se entiende por la temperatura de un sistema cuántico. Y simplemente la temperatura de un sistema cuántico es cuando el sistema termaliza, ¿cierto? La temperatura del sistema cuántico se la da el intercambio de energía con un reservorio. Ahí me ayudaste también a que aclaráramos esa parte. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como la sumatoria sobre m, desde m igual a 0 hasta 3 del bracket entre m y m, de e a la menos beta h spin por s sub b super z. Listo. Entonces, esto queda como la suma desde m igual a 0 también hasta 3 de e a la menos beta m, bracket entre m y m, de s sub b super z, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si expando, esto me va a quedar como e a la menos beta e 0. Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle también. Es un error, pero no tiene ningún efecto en el cálculo. Es un error por esto. Cuando yo saco acá este término de acá, vea que ms igual a 0, Darwin y compañeros, se da por dos motivos. Por un menos un medio y un medio, y por un medio y un menos un medio, ¿cierto? Vale, cuidado. Este de acá no es cero. Depende de este ms igual a 0 como esté compuesto. Entonces esto va a dar acá menos h barra medios. Y acá N2 no va a dar cero, va a dar más h barra medios. ¿Sí o no? Más sin embargo, va a suceder lo siguiente. Esperen, yo pienso bien la cosa. O si da cero, un segundo. Si yo hablo, esto es un triplet y el otro es un singlet.
Ah, no, sí da cero. Igual da cero. Por eso queda multiplicado un uno por uno medio menos uno medio, sí, sí da cero. Olviden lo que dije. La próxima clase les hago ese cálculo reemplazando la base desacoplada para que nos salgamos de esa duda. Listo. Pero bien, entonces acá esto sería S igual a cero, MS igual a cero, S sub B super Z, S igual a cero, MS igual a cero. Listo. Más E a la menos beta E1, bracket entre S1, MS igual a uno. Listo, Cristian. Igual ya voy a acabar. Yo te paso el video, por favor, para que termines esta parte. Vale, gracias. Hasta luego. Chao. Listo. Esto es H barra medios, porque tú aquí estás actuando, Darwin, sobre un up. Entonces, ambos, cuando tú sacas información de este estado correspondiente al spin B o al spin A, ambos momentos son de H barra medios. Entonces da igual. Listo. Más E a la menos beta E2, bracket entre S1 y MS igual a cero. Y S igual a uno y MS igual a cero. Y por último, más E a la menos beta E3 bracket entre S igual a uno, MS igual a menos uno, S igual a uno, MS igual a menos uno, de S sub B super Z. Esto es menos H barra medios. Pues, ¿cómo queda todo el cálculo? El cálculo quedará como H barra medios factor de E a la menos beta E1 menos E a la menos beta E2. Es decir, que debido a la isotropía del sistema, esto queda exactamente igual que para el caso de SA. Y esto no es otra cosa que H barra medios que multiplica a E a la menos beta JB por el seno hiperbólico de delta BZ sobre 2K sub BT. Listo. Hence, el valor esperado del spin SB en dirección Z es exactamente igual al del spin SA. Esto es H barra que multiplica al seno hiperbólico de delta BZ sobre 2K sub BT dividido uno más 2 coseno hiperbólico de delta BZ sobre 2K sub BT más E a la beta JB sobre 4. O. 4.
Bueno, Darwin, tómale por favor una foto a esta última. 7 páginas como es de costumbre. Bueno, podría bajarle un poquito que no se alcanza a ver el valor esperado de SB completo. Eso, ahí. Listo. Genial. Darwin, necesito pedirte un favor. Sí, dígame. Necesito que revisemos el capítulo en el que vamos, pero en este momento tengo que, bueno, voy a ir al gimnasio y más tarde tengo que pasar notas. Ujú. Entonces, Todavía tengo, cierra la grabación, por favor.